Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo programa de Prospectivas Chile en voz alta. Hoy día tenemos con nosotros a un gran prospectivista, muy reconocido internacionalmente, que es Eduardo Barbi. Yo no lo voy a presentar porque a él no le gusta que lo presente, porque tiene un currículum muy extenso, así que yo le voy a ceder la palabra a Eduardo para que tú nos digas quién es Eduardo Barbi. Gracias, Paula. Bueno, Eduardo Olri es un individuo atrevido, directamente atrevido. Mi primera vida, o por la tercera, se nota por las canas, fue ser oficial de la Infantería Marina Argentina, combatiente, planificador de inteligencia y demás. Después he sido empresario, he sido asesor, sobreasesor y consultor de empresas, de gobiernos, de organismos internacionales. Y mi carrera en la parte estratégica empezó con empleamiento estratégico casi costa. Hace unos pocos días atrás, enero de 1980, que ingresó al campo de la prospectiva, y eso me estalló el cerebro y me hizo cambiar todo el foco que tenía yo de cómo leer el mundo. Y a eso me dedico, a pensar un poco en lo que todavía no es el futuro. ¿Y cómo combinas la perspectiva estratégica con los temas de seguridad? Bueno, precisamente es un tema muy importante. A ver, cuando tú trabajas en los campos de seguridad, primero digamos que con la palabra seguridad solamente estamos involucrando muchas cosas. Estamos involucrando la seguridad nacional, la seguridad humana, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, la confidencialidad social y un montón de campos. Entonces, cuando tú haces o encaras un tema en ese gigantesco campo de seguridad, lo primero que tienes que lograr es un diagnóstico de situación actual para saber de dónde estamos y de dónde arrancamos. Y ahí tienes dos opciones. El método clásico de penetración en el futuro, antes de que la perspectiva existiera, que era estudiar la evolución histórica y desde la evolución histórica proyectar los mecanismos y los movimientos simbólicos, algo así como decir que todo va a seguir igual, ¿cierto? O precisamente encarar el estudio de la perspectiva, pero la perspectiva, voy a usar términos muy coloquiales, no la perspectiva pasiva, que es leer el futuro, sino la perspectiva activa, es construir el futuro. Entonces eso exige ver qué puede suceder en el futuro, qué consecuencia puede tener si eso ocurre para nosotros. Y entonces ahí tomar decisiones para crear el futuro que nosotros queremos y para evitar las consecuencias de los otros futuros. Ese es el trabajo de una suerte de prevención gigantesca, de anticipación permanente para poder evitar que las cosas malas ocurran. O si ocurren, por lo menos para estar prevenidos y poder manejar sus impactos. Tú has asesorado a varios países. Exacto. ¿Nos puedes decir cuál de aquellos ha sido el mayor reto que has tenido? ¿Se puede decir? Sí, se puede hacer muchas cosas. A ver, yo diría que, no sé si el mayor, pero porque han sido retos distintos. Pues, por ejemplo, voy a empezar por Colombia. Yo tuve un intenso trabajo de varios años cuando Colombia pretendía iniciar una negociación de paz con las FARC, con el grupo guerrillero, pero no lo podía hacer en la situación en que estaba porque las FARC tenían mucho más poder que la propia Colombia como país. Entonces había que equilibrar un poco eso. Entonces ahí hubo que hacer un estudio estratégico de cómo empezar a minimizar, a disminuir el poder de la FARC y hacer crecer el poder del gobierno del país para por lo menos equilibrar los resultados y que el diálogo pudiera ser factible. Ese fue un trabajo enorme de muchos años, muy interesante, muy complejo, realmente, porque además no había un solo papel escrito, es decir, no tenías información, la tenía que ir a buscar, No como diría que no da que información y desinformación también. También, pero era terrible. Ese fue un caso. Otro caso también en Colombia, ya en la Policía Nacional y la parte de inteligencia de la Policía Nacional, fue un día que el equipo de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, que es un equipo muy grande, muy numeroso y muy perfeccionado, muy profesional, había dividido sus equipos en un equipo de gente de análisis de inteligencia para el cortísimo y el corto plazo
y otro equipo para el mediano y largo plazo con metodologías distintas y con enfoques distintos, lo cual estaba perfecto. Pero una vez que se hizo eso, apareció un tema que era lo que terminó llamándose preinteligencia. Es decir, investigaciones acerca de cómo podían evolucionar ciertas cosas, porque si no se hacía ese estudio, no se podía hacer inteligencia sobre el tema porque no se lo conocía. Entonces de ahí apareció la creación del CIPRO, el Centro de Inteligencia Prospectiva, y me tocó la fundación del centro y los 2 primeros años de capacitación de los analistas. O sea, fue una tarea muy interesante. Es el único centro de ese tipo desarrollado a fondo que hay en América Latina. Y eso, bueno, por seleccionar un par de experiencias, porque, bueno, yo a Eduardo lo conozco hace varios años, no voy a decir cuánto. Pero uno fue... Claro, estudié con él, hemos trabajado en algunas actividades y siempre una de las cosas que más me llamó la atención fue que creara sus propios métodos o que readaptara, ajustara métodos que no estaban muy acorde a nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, si nos puedes contar sobre aquello. Mi trabajo en el área metodológica y epistemológica empezó en el mismo momento en que entré a la perspectiva en 1980. Ahí tomé contacto por los métodos que existían en ese momento, los métodos más desarrollados, el método de Godet, el método de Schwartz, el método de Gorbach, y con los aportes de una serie de científicos que no aportaban métodos, pero sí comentarios, digamos, o filosofía de la perspectiva. Hice un estudio de métodos comparados y saqué una serie de conclusiones que me parecieron interesantes en su momento, como por ejemplo el tema que en América Latina, estoy hablando de los años 80, ¿ok? En América Latina teníamos un déficit, y es que ni en la escuela primaria y casi en ningún lugar en la escuela secundaria, y podría extenderme a decir que en muy pocos lugares del ámbito universitario, realmente se aprendía y se enseñaba metodología de la investigación. O sea, entonces, por ejemplo, ni el método de Godet, ni el método de Gordon, ni el método de Schwartz, en sus manuales metodológicos ofrecían la más mínima idea de cómo se analiza, cómo se avisa la morfología y la estructura del tema de análisis, y eso se lo convierte en variables, y cómo se seleccionan las variables. E incluso los aportes de esa época y después perfeccionados de Godet, con sus métodos, enigma y demás, partían de la lista de variables, pero nadie decía cómo se habían obtenido. Y entonces eso me llevó a mí a intentar desarrollar un método de perspectiva, de alguna manera siguiendo las líneas de estos 3 grandes metodólogos, pero agregando una serie de cosas de deficiencia que veíamos dentro del régimen. Y ahí apareció en el 89 el método Meyer de perspectiva estratégica, que, como decía hoy en un taller, tuvo un bautismo de fuego muy interesante porque eso nació a fines del 89 y en mayo del 90 a mí me contratan en Buenos Aires en la Escuela Nacional de Inteligencia para crear el método de producción de inteligencia estratégica nacional basado en perspectiva. Entonces, lo único que le agregué al Meyer fue todo el análisis de los riesgos y oportunidades de los futuros posibles, sabiendo que esto puede llegar a ocurrir si ocurre. Cómo me pega, cómo me duele, cómo me ayuda, es decir, cómo impacta en mis objetivos y en mis intereses. Y a partir de ahí me gustó el tema y empezamos a trabajar en consultoría, en la asesoría y todo lo demás. Y fuimos recibiendo demandas del sector público, del sector privado, de organismos internacionales. Empezamos a recibir demandas. Y realmente toda nuestra caja de herramientas fue construida para satisfacer demandas. Es decir, no fuimos nosotros los genios que inventamos que acá teníamos que quedar menos. No. Nos preguntaban y no tengo respuesta. Hay que crear un método. Hay que buscar. Lo estoy diciendo perfectamente porque a mí me costó también muchas veces tomar esta caja de herramientas que es lo básico. Bueno, yo primero aprendí perspectiva desde la RAN. Mi profesor estudiaron con ¿verdad? Y lo más clásico. Lo clásico, luego pasé a lo que es la perspectiva francesa, que es Michel Godet, básicamente, y tuve que también inventar algunos métodos para poder flexibilizar nuestras realidades.
porque además para mí la participación, por ejemplo, es muy importante dentro de la creación y anticipación del futuro. Y te entiendo perfectamente, pero mi pregunta, también desde la metodología, es ¿cuánto ves tú preparado a las fuerzas de orden, de paz en América Latina en relación a las metodologías prospectivas? A ver, el resultado de lo que yo puedo decir en contacto con la Agencia de Seguridad de Fuerzas Armadas y de Inteligencia es que se apoyan muy poco en metodología, se apoyan mucho más en, comillas, la experiencia de los analistas. No, este sabe mucho de economía y entonces va por ahí. Y de expertos. Claro. Y entonces es cuando a mí me preguntan qué pienso de la idea, a mí me gusta aplicar un método y que el método me dé un resultado. Porque ahí hay un orden lógico, hay un orden epistemológico, hay un orden de trabajo. Conozco muchos temas, pero eso que yo diga a mí me parece que no tiene sustento. O sea, independientemente de la pericia que nos negue. Yo creo que a toda la parte de inteligencia, sobre todo, le falta todavía trabajar mucho más soberanamente en la parte de metodología. Y permitidme que diga algo respecto a el grado de complejidad de los problemas actuales, por un lado, y la dinámica de cambio hace que tengamos que ser mucho más precisos y profundos en los análisis. Y ahí es donde aparece la necesidad de la metodología. ¿Cómo ves a Latinoamérica en los próximos 10 o 15 años en temas de seguridad? Paola, si tú me preguntas cómo veo la seguridad de América Latina en los próximos 10, 15, 20 años, te diría lo siguiente. Si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, hasta ahora, la cosa no va a ir bien. La cosa no va a ir bien, pero para nada. Cada vez vamos a tener más problemas, que vamos a tener mayores consecuencias negativas. Pero la buena noticia es que se puede, fíjate la palabra, se puede resolver el tema. Para lo cual se necesitan decisiones muy precisas, muy inteligentes. No son difíciles ni complicadas. Sabemos exactamente lo que hay que hacer en cada lugar a medida para cada lugar. Pero se puede obtener rápidamente decimos en 4 o 5 años, un poco más, obtener mejoras en el tema de seguridad si se hacen las cosas que se deben hacer y que hoy no se van haciendo. Entonces, yo te diría, el futuro de la seguridad en América Latina depende de los latinoamericanos. Depende de la sociedad, depende de sus dirigentes, depende de sus políticos, de sus dirigentes sociales en el mundo privado, además que exijan a los que saben y que contraten a los que saben para que vengan a ayudar a hacer las cosas. No es tema de improvisados, no son manualcitos que van así. Tampoco sirve demasiado importar propuestas de otro lado porque son otras realidades totalmente distintas y con graves diferencias culturales inclusive. Entonces, la importación de métodos y cosas hay que manejarla con mucho cuidado, pero es realmente factible hacerlo. Y si tú me permites, hoy estamos en el mes de septiembre del año 2025. Un tema muy controvertido, un tema muy discutido, un tema con mucho debate en América Latina ha sido la toma de conciencia de los altísimos niveles de seguridad de El Salvador con las maras, con las famosas maras y con toda la pandilla. Y ese país acaba de informar que ha cumplido 1000 días sin ningún asesinato. Entonces yo diría, en vez de criticar, empecemos a mirar para ver si obtenemos alguna respuesta positiva. Porque el resultado sale, no me cabe ninguna duda. ¿Habrá estado todo bien? ¿Habrá estado mal? Bueno, eso lo debatimos, pero ahí están los resultados. En 2 años, 3 años, se pasó de un país azotado por el crimen a un país con 1000 días sin asesinar. Oye, es un dato realmente grave, es un dato realmente importante. No, eso no se hace en 2 años, en 3 años. ¿Cómo lo hicieron? No tengo la menor idea. Precisamente la semana que viene me voy a El Salvador para quiero investigar cómo lo hicieron, porque además quiero aprenderlo. Pero es un caso. Entonces, y además no copiaron ningún modelo. Lo copiaron, sacaron su propio modelo, armaron su modelo. Entonces, es posible. Ese es el ejemplo más contundente de que es posible. Un país desarticulado totalmente por la violencia. Un país donde el Estado había perdido totalmente el control. No es fácil ejemplo, es un ejemplo.
Pero ¿qué variables tú ves en los próximos 10 o 15 años que puedan ser muy importantes para la seguridad? Mira, yo lo que veo en América Latina es la incapacidad o la negligencia de los gobiernos en tomar las medidas enérgicas, duras, críticas, desagradables que hay que probar en términos de seguridad. Entonces, ese laissez-faire, ese dejar hacer, es lo que está haciendo que la inseguridad crezca. Porque además hay una cosa que cada vez tiene más importancia y cada vez es más peligroso. Cuando los estados, cuando las organizaciones públicas no hacen lo que tienen que hacer, empieza a sobrevolar la sociedad y sobre todo el sector no serio de la sociedad, por llamarlo de alguna manera, empieza a aparecer la percepción de impunidad. Y la percepción de impunidad te dice, puedes hacer lo que quieras. Entonces ahí estamos en una escalada de inseguridad brutal. Pero es un tema incluso para ser paz. Bueno, Eduardo, tú sabes que en el último tiempo el tema de la prospectiva ha ido creciendo. Quiero preguntarte, ¿qué es un prospectivista? ¿Qué hace un prospectivista? ¿O cómo se llega a crear estas habilidades, tus conocimientos en relación a la prospectiva según tu experiencia? Un prospectivista no se hace de la noche a la mañana. Y no se hace con 2 cursitos y 4 libros. Así se empieza, digamos, en Carnista. Esa es la ruta inicial. Pero un prospectivista en realidad es una persona que ha incorporado, pero además de haber incorporado, ha modificado profundamente su manera de pensar, de analizar, de conocer, de vivir. Es decir, un prospectivista tiene que incorporar la perspectiva a su ser. No es aprender y recitar. Lo tiene que incorporar. Es decir, se tiene que convertir en un prospectivista. Por supuesto, tiene que estudiar, tiene que saber metodologías, tiene que saber un montón de cosas. Pero además, si él personalmente, si esa persona no se convierte internamente, nunca va a ser un prospectivista. Va a ser una persona que leyó mucha perspectiva, que es otra cosa. Un prospectivista no trabaja con la cabeza, trabaja con las tripas, trabaja con la panza. Tiene que incorporar el cuerpo, la sangre, en su interior. A través de la cabeza, brillante. Claro, tiene un pensamiento abstracto. Claro, exacto. Pero tiene que tener una usina, que es un cambio cultural. Es un cambio cultural, es un cambio profundo. Entonces, como se está popularizando la perspectiva y aparecen cursos y aparecen foros y seminarios y demás, hay mucha gente que leyendo otros libros dice, yo ahora soy perspectivista. No, has leído un poco de perspectiva. Pero si quieres te hago 2 preguntas, 3 preguntas, sí. Me doy cuenta que todavía no cambiaste nada en tu interior, entonces no lo puede ser. Ese es el riesgo de la popularización de esta disciplina científica, pero es un riesgo que hay que correr y hay que saberlo controlar. Y entonces yo creo que naturalmente va a haber un reordenamiento entre los verdaderos prospectivistas y los posibles futuros prospectivistas, ¿sí? Que van haciendo camino y que algún día llegará. Claro, y también como empezamos nosotros. Pero que todos empezamos. Sí, en serio, el camino, claro. Escúchame, a mí me decían mis colegas, antes de entrar a perspectiva, que yo en la investigación científica era más coperiano que en propio Popa. Positivista a fondo. Y después vino la perspectiva y me estalló el cerebro. Pero si no tenés ese cambio hecho y esa incorporación, seguís siendo lo anterior. ¿Me explico? Bueno, muchas gracias. Es un tema fascinante, el tema de seguridad y muy atingente para América Latina, para nuestros países, sobre todo en esta época. Y quiero seguir invitándolo a todos y todas a suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo información de prospectiva, pero desde las primeras fuentes de las personas más expertas en estas materias. Así que muchas gracias y suscríbase. Nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Gracias.